Manuel, no se vaya, que tenemos un compromiso todavía. Sí, ¿Te recuerda que había tarea? sí. Pregunte si alguien sí, que no sea Cristina. Alguien Tener los nombres y decir lo que significan, ya cuando se dice, ya se habla del plan de Dios entero, ¿verdad que sí? Así como lo leyó Cristina, ella no lo sabía, pero dentro de lo que leyó, nosotros vemos el mensaje de toda la Biblia en una genealogía simple. Al ella mencionar uno tras otro, va creando una palabra. Hay algunos nombres que ella encontró que tenían varios significados, pero si le ponemos el más adecuado, vemos que todo el plan de Dios estaba desde el principio en la misma genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes vieron lo importante que es eso. Cómo el Señor o sea, eso es maravilloso, no deja nada al azar. Los nombres que ustedes pueden decir, es una cosa, ajá, Guillermo, ajá. Pero si están en el plan de Dios, ese Guillermo significa algo, y significa algo grande, porque es el anuncio del Redentor. Para que vean que cosas tan simples como, mira, ahí está, princesa. ¿Eh? Bien, pues estuvimos viendo, ya vamos a entrar a la última en el día de hoy. Yo sé que vamos a tener muchas cosas que leer y quizás no nos dé tiempo a terminar todo lo que se puede decir. Dígame, mi hermano. ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál de las dos? Mateo. Lucas. Sí. En la primera oportunidad que nosotros subimos aquí, lo primero que dilucidamos fue eso. Eso fue en diciembre, como el día 10 de diciembre, por ahí. La primera vez que subimos, establecimos que las dos genealogías, hasta cierto punto, comienzan a diferir. Y tratamos de explicar lo que nosotros entendíamos que son las mejores hipótesis para tratar de explicar ese fenómeno. Esas son de las cosas que nosotros nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y también tengo que decir que se establecen otros, además de esto, podríamos verlo esto como un conflicto, un problema, pero también se establecen otros conflictos dentro de la misma genealogía, que ahora mismo por razones de tiempo no lo vamos a dilucidar, pero que es sumamente interesante. Y sería bueno que cada uno, ya que tenemos tanto tiempo en esto, se interese un poquito y escudriñe y vea y busque, y van a ver que vamos a encontrar cosas que son increíbles, que son maravillosas dentro de esto. Ya en esta última etapa vamos a tratar de concentrarnos en lo que nos falta, que ustedes saben que hay 4 mujeres en el Antiguo Testamento, dentro de la genealogía que Mateo, que es israelita, que es hebreo, que es judío, digo hebreo primero, después israelita segundo y después judío, para establecer que se va haciendo cada vez más pequeño el círculo. ¿Ve? Para establecer que Mateo realmente tiene un norte. Él cuando habla o cuando escribe para nosotros, escribe con el pensamiento judío. Pero con el pensamiento judío no debió poner esas mujeres ahí, porque eso no es propio de los judíos. Pero si las puso,
es nuestro deber investigar por qué las puso. La última que nos toca, porque ya vimos a Tamar, y vimos cómo Tamar engendró a dos muchachos de Judá, que al mismo tiempo era su suegro, en una situación que no está clara. Luego, más adelante, vimos a Rahab, que es la abuela de David, con un pasado extraño, difícil. Además de que no era judía. Pero también viene otra que no es judía, que es Ruth, que yo les decía la semana pasada que estas dos historias son muy cercanas en el tiempo, bastante cercanas en el tiempo. Y finalmente llegamos a la cuarta, y yo creo que todo el mundo sabe acerca de Betsabé. De eso no hay que hablar mucho porque Betsabé está estigmatizada como la persona que hizo caer al ungido de Dios. Yo no veo eso así. La gran mayoría del mundo cristiano dicen, Betsabé fue la que hizo que David cayera. Sin embargo, como dice nuestra palabra, cada uno cae según su propia concupiscencia, dice Santiago en el capítulo 2. Es uno cuando atraído de su propia concupiscencia cae. ¿Qué hizo David? Que pudiéramos decir y pudiéramos llegar a la conclusión de que cada uno de nosotros debemos cuidarnos como ungidos del Señor. David no estaba haciendo lo que le correspondía. La palabra es clara en Segunda de Crónicas, cuando dice que era la hora en la que los reyes debían estar peleando. Y David estaba en palacio. Yo creo que tenemos que leer esta historia, aun cuando es bastante conocida por todos nosotros. Seguro que el Señor nos va a prestar otro poquito de luz para que nosotros la veamos con otros ojos en esta noche y para que saquemos también las conclusiones que nos tocan. De esta señora Betsabé no se habla mucho en la palabra. Se menciona que era la esposa de Urías, el hitita o el eteo, que era la hija de Elim. Se menciona que era la madre de Salomón. Esas son las tres referencias que se hacen en sentido general. Hay otra referencia que no tiene que ver con ella, sino que tiene que ver con su abuelo, pero es por la descendencia de su papá. No precisamente porque la Biblia vincula a Betsabé con él, sino que lo vamos a ver más adelante, se vincula y se sabe que su papá se llamaba Ahitofel. Y es de las consecuencias, o forma parte de las consecuencias de este embrollo que arma David o Betsabé al entrar en una relación a todas luces mala, perniciosa. Así que vamos de inmediato a Segunda de Samuel, en el capítulo 11, y vamos a tratar de leer y que el mismo Espíritu interprete para nosotros lo que nosotros deberíamos estar comiendo en esta noche. Segundo libro de Samuel, capítulo 11.
Lo voy a leer rapidito. Yo sé que todo el mundo se sabe esta historia, que la hemos visto en televisión, que hemos cacareado un montón acerca de estas cosas, pero vamos a leer ahora, a discernirlo nosotros, olvidándonos de lo que nosotros hemos visto, ¿ok? Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a tratar de hacer una imagen mental en nuestra cabeza de lo que estamos leyendo. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vamos a dejarlo hasta ahí momentáneamente, rápidamente. Y tenemos aquí el cuadro completo de esta abominación a los ojos de Jehová. Por alguna razón que seguramente no escapa del dominio de nuestro Dios, David, aquí presentan que se levantó en la tarde. David se pasó todo el día durmiendo. No sabemos qué estaba haciendo en la noche, pero si leemos acá, dice: y sucedió un día al caer la tarde, o sea que él se levanta cuando ya está de tarde.
Me imagino que estaba durmiendo algo, pero estaba evidentemente fuera de lugar. No era tarde porque él pudo ver, subiéndose al techo de su casa, no necesariamente del palacio, porque en esta narración ni ninguna otra de las que he leído no habla de palacio. Nosotros tenemos siempre en la cabeza que fue el palacio real, pero en lo que leemos en todas las versiones que he leído habla de la casa de David. Pero como él era el rey, yo me imagino que la casa del rey es un palacio, pero realmente, como les dije, eso fue lo que me llamó la atención. Me llama la atención también el hecho de que aquí aparece la misma palabra que aparece cuando estudiamos a Rahab. ¿Dónde escondió Rahab a los? En el terrado. En el terrado. Dice exactamente la misma palabra. Lo importante es que David tiene oportunidad, aún levantándose, cayéndose la tarde, tiene oportunidad de mirar desde el terrado y ve una mujer bañándose. Eso evidentemente es algo raro. Que haya la posibilidad de ver. En la costumbre de los judíos era, según lo que he estudiado, una persona normal se bañaba quizás una vez a la semana. Lo normal era que se bañara una vez cada 2 semanas. Pero hay algo que sí debían hacer las mujeres, y era que cuando se le quitaba su menstruación, su periodo, debían bañarse, debían purificarse. Entonces, sabemos por lo que pasó que esto no fue precisamente después de la menstruación, sino que fue un poco más adelante. Entonces podíamos entre nosotros aquí sacar la conclusión de que eso fue exactamente 7 u 8 días después que pasó su periodo menstrual. Como les dije, el hecho de que desde el terrado David pudiera ver esto, quiere decir primero que estaba iluminado, o sea que había luz, fue a la plena luz del día, y que la casa de Urías, el heteo, debía estar lo suficientemente cerca para que uno a ojo pelado pudiera ver lo que está pasando dentro de la casa. Eso por ese lado. Vamos a ver ahora, ya no tengo más comentarios porque lo otro de lo que pasó, ya eso lo hemos visto cientos de veces. Aquí yo no puedo establecer quién tiene la culpa, porque pudiéramos pasarnos la noche debatiendo si ella fue por sus propios pies, si David forzó la situación, si ella debía hacerle caso porque él era el rey por su misión, si ella no tenía criterio propio, sino que se dejó llevar. O sea, todas esas especulaciones podemos lanzarlas, pero realmente como eso no es escritural, nada de lo que nosotros lleguemos como conclusión tiene algún asidero. Por eso vamos a quitarnos de ese camino y vamos a concentrarnos entonces en leer la segunda parte de la acción de estas personas. Lo que sí quiero dejar claro, y por lo que vemos en el Salmo 103, en el Salmo 87, en los Salmos de David, casi en 5 salmos de ellos, es que lo que David hizo estaba mal. ¿Verdad que sí? Lo que David hizo estaba mal. Como lo pinta Natán, que lo vamos a leer más adelante, toda la culpa es de David. Si podemos sacar una conclusión de esto que vamos a leer más adelante, es que David tomó, y lo dice la palabra como lo leímos ahorita, versículo
4. Y envió David mensajeros y la tomó. Como rey, como hombre, no se especifica, pero sí tenía poder para tomarla. Y eso fue lo que hizo David. La tomó. Lo más importante de esto es que antes de que la tomara, ellos le dijeron a David, ella es la mujer de Urías el Eteo. Y uno puede decir, bueno, pero David tiene un ejército completo de hombres, tiene miles de hombres a su servicio. Y si yo como rey, que tengo miles de hombres, me dicen, eso es de Joselito, el de fulana, yo puedo pensar, bueno, yo no conozco a Joselito. Pero no es que solamente era Urías el Eteo, era el vecino de él. ¿Entiendes? O sea que David no puede alegar ignorancia, porque se le dijo, ella es la mujer de Urías el Eteo, se llama Betsabé. Si él la toma, por más que le busquemos la vuelta, es un acto deliberado, a conciencia. Y eso es lo que vamos a leer más adelante. Versículo 14. Ya sabemos lo que David hizo con Urías y todas esas cosas, y no vale la pena que lo comentemos. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Cuántos pecados lleva David hasta ahora? Ustedes saben que en los tiempos de David había una forma de ensalzar a David cuando venía caminando. ¿Ustedes saben cuál era? Dígame, doña Carmen.